Buen día, profesora. El día de hoy vamos a presentar la tarea académica de la semana 9. Los integrantes son Tobar Sobrino Juan Andrés y mi persona Patricia Francesca Ramos Domínguez. Reseña de la organización. La corriente del principalismo jurídico es una filosofía que se enfoca en el estudio de los principalmente en un estudio de los principios universales que deben ser aplicados en el ámbito del derecho y que pueden considerarse como fundamentales para la toma de decisiones justas y equitativas. Esta corriente tiene como origen en los Estados Unidos y han sido ampliamente adaptados en otros países. Respecto a la introducción, el positivismo jurídico es una corriente filosófica que se enfoca en los principios éticos y morales que deben guiar la toma de decisiones en el ámbito jurídico. Este enfoque busca establecer principios generales que sean abstractos e imparciales para así poder aplicarlos a cualquier situación que se presente. Los principios que se promueven son la autonomía, beneficencia, razonabilidad y justicia. Son considerados por los muchos como una guía esencial para la conducta ética en la práctica del derecho. El objetivo principal del positivismo jurídico es lograr una sociedad más justa y equitativa, en la que se respeten los derechos de cada individuo y el bienestar colectivo. Respecto al positivismo jurídico, trata de liberar al derecho de elementos subjetivos y conseguir una interpretación objetiva y universal. En cambio, el principalismo jurídico sostiene que la ley debe estar basada en los principios éticos fundamentales como la justicia y la equidad. Los principios éticos se consideran superiores y previos al derecho positivo. En ese sentido, los principios éticos pueden servir como un filtro para evaluar la legalidad o justicia de una ley o una decisión judicial. Respecto al realismo jurídico, es una teoría que se centra en el comportamiento real de los tribunales y en el cómo la ley se aplica en la práctica. Es contraposición al formalismo jurídico. El realismo jurídico sostiene que el derecho no es una ciencia exacta, sino que está construido sobre la base de interpretaciones subjetivas y decisiones personales. El realismo jurídico es una corriente que sostiene que la interpretación y la aplicación de las leyes no son objetivas ni mecánicas, sino que están influenciadas por factores sociales, políticos y económicos. El positivismo incluyente de Kelsen. La teoría jurídica política de Kelsen en 1881 a 1973, más allá de su teoría pura del derecho, permitió fundamentalmente el modo de concebir los elementos medulares del sistema jurídico y de la organización del Estado. Si bien la teoría pura en el derecho fue su producción científica más notable de Kelsen, fue un autor prolijo que durante 7 décadas se ocupó también en otros ámbitos distintos a la filosofía y la teoría del derecho, tales como la teoría del derecho público, el derecho constitucional, la teoría de las normas jurídicas y otros más. Doy pase a mi compañero Tobar Sobrino. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el positivismo incluyente y el método o metodológico de Hart. El propósito de Hart no es dar una definición del derecho, sino también en el sentido de una regla según la cual se puede poner a prueba la corrección de uso de la palabra. Su propósito es hacer avanzar la teoría jurídica proporcionando un análisis más elaborado de la estructura distintiva
de un sistema jurídico nacional y una mejor comprensión de las semejanzas y diferencias entre el derecho, la coerción y la moral como tipo de fenómenos sociales. El positivismo crítico de Ferrajoli. Esta corriente busca superar las limitaciones percibidas del positivismo jurídico tradicional y adopta una perspectiva más crítica y normativa sobre el derecho, reconocimiento de derechos fundamentales. Ferrajoli enfatiza la importancia de los derechos fundamentales como una parte esencial del sistema legal. Sostiene que estos derechos son el núcleo del sistema jurídico y que deben servir como un estándar de evaluación para la validez de las leyes y las instituciones legales. El positivismo crítico de Luigi Ferrajoli busca ampliar la perspectiva positivista tradicional al incorporar elementos críticos y éticos en la evaluación del sistema legal. Destaca también la importancia de los derechos fundamentales, la legitimidad y las garantías procesales como criterios para determinar la validez y justicia del derecho. Esta perspectiva ha tenido un impacto significativo en la teoría y la práctica jurídica en algunos países, especialmente en Europa. El realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. Su obra más importante sobre el derecho y la justicia fue publicada en 1958. Por realismo se entiende una teoría para la cual el derecho no consiste en normas, pero sí en algún tipo de hecho. Alf Ross no es generalmente asociado con el realismo jurídico, sino más bien con una perspectiva que podría describirse como realismo crítico. El realismo crítico sostiene que el derecho es una construcción social y que las normas legales son creadas por las instituciones jurídicas y políticas. Aunque Ross reconocía la importancia de factores sociales y políticos en la formación del derecho, aún abogaba por una separación nítida entre el derecho y la moral. Aunque su enfoque compartía algunas similitudes con el realismo jurídico, no se considera parte del movimiento realista. Respecto a un caso, el 15 de agosto de 2006, se halló un cadáver de la señora Miriam Pfeffer en el interior de su habitación. Según refiere la acusación fiscal, el homicidio habría sido cometido por el señor Trujillo Ospina, quien en horas de la noche ingresó al inmueble y se dirigió específicamente a la habitación de la agraviada para darle muerte. Considera además que Trujillo Ospina fue contratado por la acusada Eva Bracamonte Pfeffer, hija de la agraviada, en contubernio con su pareja sentimental, Liliana Castro, quienes habrían acordado asesinarla para apropiarse de su dinero, incluyendo la herencia que recibiría de su abuelo, que estaba destinado originalmente a su madre. Durante el juicio oral, la sala penal actuó en las pericias psicológicas que se le practicaron a las acusadas con el propósito de analizar el comportamiento sexual de ellas y su predisposición a cometer actos ilícitos. En virtud de las pruebas actuadas, la sala resolvió condenar a Trujillo Ospina por el delito de homicidio calificado por lucro y Eva Bracamonte como autora del delito de parricidio en agravio de Miriam Pfeffer, por lo cual condenó a 30 años de pena privativa de la libertad. Asimismo, el colegiado absolvió a Liliana Castro como autora del delito de homicidio calificado por lucro. Conclusiones y propuestas de solución sobre algunas normas. En base al positivismo excluyente, nos preguntamos, ¿qué pasaría si Eva no fuera responsable? ¿Por qué la sentenciaron? Alejandro Espino no fue declarado culpable en base a pruebas objetivas, como la prueba de rastro de sangre en las uñas de la víctima. Sin embargo, respecto a Eva Bracamonte, solamente hubo como prueba la confesión del asesino, y esta confesión se puede decir que es subjetiva, lo cual para Kensel esto no debería haber ocurrido, ya que el derecho debe ser puro y exacto. El positivismo incluyente o metodológico de Hart constituye una propuesta sobre los problemas centrales de la teoría del derecho, como la relación entre eficacia y validez, la interpretación, los vínculos entre la justicia y el derecho moral, derecho y condiciones de un ordenamiento jurídico, que en aplicación a casos difíciles, pero que interesa en el debate es tener la interpretación del derecho y las decisiones judiciales en casos controversiales como el presente de Miriam Pfeffer. La precisión del lenguaje humano en general y jurídico
se refiere a lo particular, este tiene dos razones principales. La primera es que la regla jurídica no está dirigida a personas o cosas particulares, sino a la clase de persona o cosa. Segunda, está vigente durante largos periodos y se aplica a situaciones no previstas. Hart propone que los casos difíciles pueden ser resueltos por analogía. El positivismo crítico de Ferrajoli, en un caso como el de Miriam Pfeffer, estos principios podrían aplicarse para evaluar si se representan los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso legal, si el proceso fue legítimo y justo, si se cumplieron las garantías procesales. Por ejemplo, se podría analizar si se respetaron los derechos de defensa, si la investigación fue adecuada y justa y si las pruebas presentadas fueron obtenidas legalmente. El realismo jurídico de Ross y su apartamiento al positivismo, en el caso de los presentes agravantes, del vínculo de parentesco con la víctima, Eva Bracamonte, hija, que al final sentenciaron a 30 años de cárcel por el delito de parricidio, con el móvil de lucrarse. Según Ross, las normas jurídicas también son deberes morales. En este caso en particular, las sanciones de las personas involucradas no han tenido un principio ético y por ello están siendo castigadas. Es decir, si no hubiera este tipo de casos sociales, estuvieran cumpliendo sus deberes morales como personas. Por ello, el juez, quien ha actuado en este caso, es que según sus actos ha interpretado y hecho que la norma surja efecto según lo que corresponde. Eso sería todo de esta exposición. Muchas gracias.